Muy buenos días para todos. Agradezco su sintonía en esta mañana, dando gracias a Dios por sus abundantes bendiciones y por todas las cosas que día a día nos permite vivir, porque en medio de esta pandemia nuestro corazón está siendo revelado y nuestra vida está siendo confrontada en muchos aspectos. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta mañana y este tiempo. Gracias, Señor, porque tú traes cada día lecciones a nuestro corazón de múltiples maneras, y este tiempo nos está enseñando quiénes somos realmente. Gracias, te amo en el nombre de Jesús. Amén. Hoy voy a detenerme un momento de lo que estamos haciendo, que es estudiando el Evangelio de Juan, y voy a compartirles una reflexión de un texto que estuve estudiando anoche y me parece pertinente leerlo en este tiempo. Ezequiel capítulo 18. Dice: Luego recibí otro mensaje del Señor. ¿Por qué citan ustedes ese proverbio acerca de la tierra de Israel, que dice: los padres comieron uvas agrias, pero la boca de sus hijos se frunce por el sabor? Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, que dejarán de citar ese proverbio en Israel, pues todos los seres humanos son míos para juzgar a los padres y los hijos por igual. Esta es mi regla: la persona que peque es la que morirá. Supongamos que cierto hombre es recto y hace lo que es justo y correcto. No participa en los banquetes que se ofrecen en los montes ante los ídolos de Israel, ni les rinde culto. No comete adulterio ni tiene relaciones sexuales con una mujer durante su periodo menstrual. Es un acreedor compasivo, no se queda con objetos entregados en garantía por deudores pobres, no les roba a los pobres, más bien les da de comer a los hambrientos y les da a los necesitados. Presta dinero sin cobrar interés. Se mantiene lejos de la injusticia, es honesto e imparcial al juzgar a otros y obedece fielmente mis decretos y ordenanzas. Todo el que hace estas cosas es justo y ciertamente vivirá, dice el Señor. Pero supongamos que ese hombre tiene un hijo adulto que es ladrón o asesino y se niega a hacer lo correcto. Ese hijo también comete las maldades que su padre jamás haría. Rinde culto a los ídolos en los montes, comete adulterio, oprime a los pobres e indefensos, roba a los deudores al negarles que recuperen sus garantías, rinde culto a ídolos, comete pecados detestables y presta dinero con intereses excesivos. ¿Acaso debería vivir ese pecador? No, tiene que morir y asumir toda la culpa. Pero supongamos que ese hijo a su vez tiene un hijo que ve la maldad de su padre y decide no llevar esa clase de vida. Este hijo se niega a rendir culto a ídolos en los montes y no comete adulterio. No explota a los pobres, más bien es justo con los deudores y no les roba. Da de comer a los hambrientos y da ropa a los necesitados. Ayuda a los pobres, presta dinero sin cobrar interés y obedece todos mis decretos y ordenanzas. Esa persona no morirá por los pecados de su padre, ciertamente vivirá. Sin embargo, el padre morirá por todos sus pecados, por haber sido cruel, por robar a la gente y hacer lo que es indudablemente incorrecto en medio de su pueblo. ¿Cómo?, se preguntarán ustedes. ¿No pagará el hijo por los pecados de su padre? No, porque si el hijo hace lo que es justo y correcto y obedece mis decretos, ese hijo ciertamente vivirá. La persona que peque es la que morirá. El hijo no será castigado por los pecados del padre, ni el padre será castigado por los pecados del hijo. Los justos serán recompensados por su propia conducta recta y las personas perversas serán castigadas por su propia perversidad. Ahora bien, si los perversos abandonan sus pecados y comienzan a obedecer mis decretos y a hacer lo que es justo y correcto, ciertamente vivirán y no morirán. Todos los pecados pasados serán olvidados y vivirán en las acciones justas que han hecho.
¿Acaso piensan que me agrada ver morir a los perversos? Pregunta el Señor soberano. Claro que no. Mi deseo es que se aparten de su conducta perversa y vivan. Sin embargo, si los justos se apartan de su conducta recta y comienzan a pecar y a comportarse como los demás pecadores, ¿se les permitirá vivir? No, claro que no. Todas las acciones justas que han hecho serán olvidadas y morirán por sus pecados. Sin embargo, ustedes dicen, el Señor no hace lo correcto. Escúchame, pueblo de Israel. ¿Soy yo el que no hace lo correcto o son ustedes? Cuando los justos abandonan su conducta justa y comiencen a cometer pecados, morirán por eso. Sí, morirán por sus acciones pecaminosas. Y si los perversos abandonan su perversidad, obedecen la ley y hacen lo que es justo y correcto, salvarán su vida. Vivirán, porque lo pensaron bien y decidieron apartarse de sus pecados. Esas personas no morirán. Aún así, los israelitas siguen diciendo, el Señor no hace lo correcto. Oh pueblo de Israel, tú eres quien no hace lo correcto, no yo. Por lo tanto, pueblo de Israel, juzgaré a cada uno de ustedes según sus acciones, dice el Señor soberano. Arrepiéntete y apártate de tus pecados. No permitas que tus pecados te destruyan. Deja atrás tu rebelión y procura encontrar un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué habrías de morir, oh pueblo de Israel? No quiero que mueras, dice el Señor soberano. Cambia de rumbo y vive. Amén. Este pasaje nos habla básicamente de la responsabilidad personal que tú y yo tenemos por nuestros pecados. Cuando cometemos una falta delante de Dios, el único que va a ser juzgado delante de Dios por esa falta, amigo, amiga, que me escuchas, vas a ser tú. Cuando cometemos una falta, los únicos que vamos a ser juzgados delante de Dios vamos a ser nosotros. La ira de Dios está sobre el pecador todo el tiempo. Todo el tiempo. Sin dudarlo. Y no podemos pensar que si yo peco, ese pecado va a... digamos, mis hijos van a ser juzgados por ese pecado. Es distinto cuando en la Escritura se menciona que se perseguirá el pecado de los hijos hasta la tercera y cuarta generación, pero eso hablamos es de las consecuencias, porque toda acción tiene una consecuencia. La ley de la acción y la reacción. Si tú haces algo, eso tiene una consecuencia, y esas consecuencias pueden repercutir sobre ti mismo, sobre los seres que amas, los que están alrededor tuyo, o sobre tu vida en general en contexto. ¿Sí? Tu economía, tu hogar, repercute en muchas cosas. El pecado tiene consecuencia. El apartarse de Dios tiene consecuencia. La primera y más grande es que estamos separados de Dios. El pecado nos separa de Dios. El pecado nos aparta de Dios, porque recordemos que Dios es un Dios santo que no tolera el pecado, que no tolera la maldad. Y lo que nos enseña este pasaje es primero la responsabilidad nuestra, en que nosotros no podemos creer que ese pecado va a repercutir en otros, o que después porque yo pequé, mi hijo va a pecar. No necesariamente es así. Cada uno es responsable delante de Dios de sus propias acciones. Eso es lo primero que nos enseña. Y segundo, nos enseña también que en nuestros propios esfuerzos es imposible agradar a Dios. Que lo que debemos hacer es arrepentirnos de nuestra maldad y correr hacia la fuente de vida. Por eso el versículo 30 lo menciona. Por lo tanto, pueblo de Israel, juzgaré a cada uno de ustedes según sus acciones, dice el Señor soberano. Arrepiéntete y apártate de tus pecados. ¿Por qué lo menciona? Porque atrás dice, no, tú eres el injusto, nosotros no somos injustos.
O sea, ¿por qué Solán? Porque cada uno tiene que ser responsable y no que si, o sea, si este pecó, entonces que los demás también tengan la maldición. O sea, ¿por qué todos tenemos que pagar por los otros, no? O sea, usted es el injusto, usted es el que hace las cosas al revés, dice una cosa y después dice otra. Y lo que les dice el Señor, no. Cada uno es responsable por su pecado y se los voy a mostrar y los voy a juzgar a cada uno de ustedes. Pero Él, en su amor, nos dice también, no permitas que tus pecados te destruyan. Nos está llamando a ti y a mí a que huyamos de esos pecados que nos destruyen, que dejemos atrás la rebelión, dice el versículo 31, y procura encontrar un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Como hemos visto, eso solamente lo tenemos cuando viene la obra de Cristo y nos trae el arrepentimiento, a ver esa maldad y a reconocer que no podemos seguir en nuestros caminos, y el Señor crea un espíritu nuevo dentro de nosotros y un corazón nuevo para que le amemos, para que le creamos, para que podamos ver la obra de Cristo, que fue el único que pudo traer salvación a nuestras vidas, que puede traer salvación a nuestras vidas, el que nos puede declarar justos. Dice Dios, no quiero que mueras, cambia de rumbo y vive. Eso nos dice esta mañana el Señor a usted y a mí, cambia de rumbo y vive. Cambia de rumbo y vive. Dice Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad vuestras manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. El Señor nos llama a que nos acerquemos a Él, a que nos acerquemos a Él en esta mañana. Nos llama al arrepentimiento, a que volvamos de nuestros malos caminos, dice Santiago. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y en Ezequiel lo que dice es, arrepiéntete y apártate. Es el mismo mensaje con otras palabras. Desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, eso es a lo que el Señor nos llama, al arrepentimiento. Al arrepentimiento, amigos míos, a todos y cada uno. Nos llama al arrepentimiento. Porque como dice la Escritura, ya lo habíamos leído en el libro de Romanos, capítulo 3. Perdón, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El regalo de Dios de vida eterna es en Cristo Jesús. Y nos lo dice este pasaje de Ezequiel, no quiero que mueras, cambia de rumbo y vive.
No quiero que mueras. Él no quiere que nosotros muramos, que vivamos en ese mundo de muerte que es el pecado, sino quiere que vivamos a través del regalo que nos ha dado el Señor Jesucristo, la vida eterna. Quiere que encontremos un corazón nuevo y un espíritu nuevo a través de Cristo. Es que se llega a esto, dice Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. En eso quiere que Dios aprendamos. Eso quiere Dios que aprendamos. Eso es a lo que se refiere Ezequiel cuando dice que procura encontrar un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Eso lo encontramos solamente en la obra de Cristo, por su misericordia, quien es el que trae la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo en nuestro corazón. Leyendo más atrás, dice que nosotros, dice en el versículo 3 de ese capítulo, 3:3 de Tito, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Sí ve? Vivimos en nuestros pecados, pero el Señor nos llama en este tiempo, a ti y a mí. Nos llama a que no permitamos que nuestros pecados nos destruyan, a que sigamos lejos de Dios, a que eso destruya nuestra vida de una forma cierta, a que sigamos cavando nuestras propias tumbas. Viviendo en el pecado, lo que estamos haciendo tú y yo es cavar nuestra tumba. Querido amigo, querida amiga, cavar nuestra tumba. Pero el Señor nos ha dado una amnistía en estos tiempos. Pasó por alto los tiempos de la ignorancia y llama a todos los hombres al arrepentimiento, dice la Escritura. A eso es a lo que nos llama Dios, al arrepentimiento, a que dejemos de pensar que lo que hacemos es lo correcto, a que estamos cimentados en una esperanza cierta, que nuestro dinero es el que nos trae tranquilidad, que nuestros placeres son los que traen tranquilidad, que nuestra posición social es la que trae tranquilidad. Cuando Dios quite todo eso, ¿qué te va a quedar? Vamos a quedar sin cimiento y nos vamos a caer derecho al hoyo. Procura encontrar un corazón nuevo y un espíritu nuevo. No permitas que tus pecados te destruyan, dice el profeta. No quiero que mueras, cambia tu rumbo y vive. Dice Ezequiel 18:32. En la versión clásica dice: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Otra versión dice: no quiero que muera ninguno de los que han sido condenados. El Señor Dios lo ha dicho. Quiero que muera. Nosotros estábamos condenados. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Dios no quiere que muramos. Y por eso envió a Cristo. Cristo pagó el precio por nuestros pecados. Y nos llama al arrepentimiento para que lo miremos a Él
y veamos que en Él hay esperanza y vida. Finalmente los dejo con este versículo que se encuentra en el libro de Miqueas, capítulo 7, versículo 18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Esa es la promesa de Dios cuando nos acercamos en arrepentimiento y fe y vemos a Cristo, que Él echará en lo profundo del mar nuestros pecados. Pero es necesario el arrepentimiento primero. Es necesario hacer como dice Santiago, afligir nuestras almas, llorar, lamentarnos por haber ofendido a un Dios tan maravilloso, por vivir nuestros propios caminos y reconocer que a pesar de todo eso Él nos ama profundamente y nos abre la puerta y nos ofrece una amnistía por medio de Cristo y nos dice: no quiero que mueras, cambia tu rumbo y vive. Amén. Gracias por este tiempo, gracias por estar aquí, por permanecer. Saludos a todos los que se encuentren conectados y muchas bendiciones el día de hoy. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Reflexionemos sobre esto. Todos lo necesitamos. Volvamos de nuestros malos caminos. No permitas que tus pecados te destruyan. Entonces, Ezequiel 18:30. No permitas que tus pecados te destruyan. En la versión tradicional dice: y no será la iniquidad causa de ruina. Pero me gusta más esta porque lo tiene en exclamación. No permitas que tus pecados te destruyan. Ezequiel 18:30. Y después dice el Señor: no quiero que mueras, cambia de rumbo y vive. Ese es el llamado de Dios para nosotros a través de Cristo. Cambia de rumbo y vive. Cambiemos de rumbo y vivamos. Bendiciones para todos. Feliz día. Chao.